Mi nombre es Juan Curio y esto es Literatura para Disfrutar. Hoy los invito a dar un paso más adelante con referencia a la charla de los narradores. Vamos a hablar primero de lo que es una persona gramatical. Una persona gramatical se refiere al rol o al papel que lleva el narrador o el hablante dentro del suceso relatado. ¿Qué relación tiene con él? Por ejemplo, ¿quién es? Si es protagonista o si no lo es, si está refiriendo un hecho que observó o es Dios que lo sabe todo. Son diferentes puntos. ¿Desde dónde los va a narrar? Desde dentro o fuera de la historia, por ejemplo, y qué es lo que va a narrar, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la persona gramatical. Hay en literatura tres tipos de ramas de narradores. Primera, segunda y tercera persona. Vamos a ver, esto se ve claramente yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. Ahí vamos a tener primera, segunda y tercera persona del singular, que yo, primera, tú, segunda, él o ella, tercera. Y primera, segunda y tercera persona de el plural, que sería nosotros o nosotras, primera, vosotros o vosotras, segunda, ellos o ellas, la tercera persona. Ahí está clarísimo. ¿Por qué explico esto que es de primaria? Porque cuando se le pregunta a un escritor qué tipo de narrador tiene un texto, entonces el escritor se pierde. Y se pierde por una sencilla razón. Porque cuando hay muchos ítems que tener en cuenta, es muy bueno y bastante lógico trabajar por descarte. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos primera, segunda y tercera persona. Lo primero que tenemos si nosotros sabemos que debajo de la primera persona se encolumnan determinados narradores, debajo de la segunda determinados narradores y debajo de la tercera determinados narradores, entonces cuando sabemos a qué columna pertenece, lo que hacemos es descartar las otras columnas. Entonces es mucho más fácil buscar entre 4 o 5 narradores diferentes el que es en realidad que buscarlo entre 15. Es muy diferente. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los niveles. Los niveles de la narración, los puntos de vista de la narración. Tenemos 3 niveles básicos. Uno superior, el medio o equidistante a la historia y el inferior. Vamos a ver si tengo la capacidad de explicarlo como debe ser. Si nosotros miramos desde arriba algo, podemos ver todo lo sucedido, todo lo que acontece. Y si fuésemos una especie de Dios, que para algunas cosas lo somos, entonces comprenderíamos también los pensamientos, las intenciones, los sentimientos de cada uno de los actores en esa historia. Entonces, ese nivel superior nos permite ver todo el panorama y si agregamos el atributo de Dios, conocer todo, ¿sí? Vamos a poder estar en todas partes, conocer todo lo que cada uno de los intervinientes conoce y siente. Eso es un nivel superior. Un nivel equidistante es aquel que comparte con la historia, ¿sí? El primer nivel está afuera de la historia, lo está mirando de afuera, pero este está dentro de la historia. Está mirando la historia desde adentro. Que puede ser, por ejemplo, una primera persona que está contando lo que le sucedió. O puede ser, un protagonista. Si es primera persona, es un protagonista principal. Un protagonista secundario que puede ser, por ejemplo, un íntimo de ese protagonista que lo acompañó y está relatando lo que le sucedió al protagonista, ¿sí? Puede ser un testigo que vio de afuera y está contando desde su punto de vista
y con su habilidad para comunicar lo que vio. Ese es un nivel, vamos a decir, equidistante, equisciente a todo lo que es el relato en sí, el acto narrado. Y hay uno que está por debajo. ¿Cuál es ese que está por debajo? Supongamos, que de hecho tengo un cuento de hace muchos años, que un niño relata una historia. Cuando el lector se encuentra con el léxico, la capacidad lingüística que tiene este niño para expresar, piensa que el escritor se equivocó con lo que está escribiendo, pero la realidad es que cuando el lector comprende que es una persona que está mirando el asunto desde abajo, entonces se da cuenta que él mismo como lector conoce más de lo que conoce el mismo protagonista o quien está narrando. Entonces él ya fue niño, él ya sabe en qué se va a equivocar, él ya sabe que las cosas no se dicen de determinada manera, no se hacen de determinada manera y hay cosas que no se dicen o no se deben, no deberían decirse según la enseñanza que tenemos, según la educación que tenemos. Ese es un lector que está es un narrador, perdón, que está, es un hecho narrado desde un nivel, de un punto de vista abajo de la historia, vamos a decir. ¿Sí? Bueno. Tenía algo anotado sobre la segunda persona, pero no los voy a confundir con eso. ¿Sí? Vamos de a poco. ¿Sí? Es un poco tedioso. Yo no pretendo enseñarles, por eso digo que son charlas estas, no pretendo enseñarles. Yo lo que pretendo es darle un empujón para que sean mejores lectores o mejores escritores. Hay una parte tediosa que es la de aprender, que yo ya me referí el otro día a eso, de para qué sirve el conocimiento. Hace falta conocer, ¿cierto? Hay que crear un universo con normas, en todas las áreas se crean un universo con normas, en donde podemos nosotros referenciarnos para poder saber en qué lugar estamos en cada una de las materias. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba aspectos técnicos, todo sucedía en un principio en un mundo ideal. Y ese mundo ideal es un artilugio que usan las personas especialmente exactas y todo eso para poder resolver cosas irresolubles. Ese mundo ideal se parece al real. Por ejemplo, el típico problema de primaria, si nosotros vamos a 100 kilómetros por hora y Mar del Plata está a 400 kilómetros, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Vamos a tardar 4 horas, sería fácil. Ese es un mundo ideal. Ahora, ese mundo ideal es necesario que exista para que nosotros conozcamos los parámetros. En la realidad no, porque no va a ser eso tan real. Va a haber otros intervinientes, aparte del semáforo del policía que no puede parar, no. Hay otros intervinientes como el viento. ¿Qué reacción tiene mi coche contra el viento? ¿Qué aerodinámica tiene? Para poder beneficiarse o para no perjudicarte tanto. ¿Qué tipo de suelo vamos a recorrer? ¿Cómo son el rozamiento con las cubiertas? Bueno, todas esas cosas, ese mundo ideal que obvia el mundo real para poder avanzar sobre el conocimiento, en un principio lo obvia, no lo tiene en cuenta, o sea, ese mundo ideal nos permite acercarnos al real. Así nosotros tenemos como si fuesen mojones que nos permiten cuando nos perdemos saber dónde estamos parados. Para eso se aprende, se normaliza para que todos sepamos lo mismo y nuestras mentes sepan a dónde están en ese momento. Para quien, si algún extranjero seguramente que esté escuchando el video, esté viendo el video, los mojones aquí, y si mal
si no me equivoco, son unas señales que hay en la ruta marcando el kilómetro que pertenecen desde determinado punto, ¿sí? Así, si yo voy, por ejemplo, quiero viajar a Mar del Plata, voy a saber que cuando tengo el kilómetro 100 y monedas voy a estar en Chascomús, en el 200 y monedas voy a estar en Dolores, y así sucesivamente. Ahora, ¿para qué nos sirven saber esos mojones? ¿Para qué nos sirve tener esos mojones de conocimiento que nosotros vamos a forjar? Y yo les voy a explicar, voy a tratar de explicarme y a ver si yo no me equivoco en esto. ¿Quién puede encontrar un camino alternativo hacia un lugar sin conocer el camino primero? Es decir, si yo pongo, volvamos al ejemplo de Mar del Plata, un viaje en el GPS o me fijo en el mapa, Buenos Aires a Mar del Plata, trazo la ruta más corta, la que tiene menos tráfico, lo que sea, y voy, ¿sí? Ahora, puede haber una persona que viajó 50 veces, 20 veces, 100 veces, 10 veces a Mar del Plata y que conozca un atajo. Un atajo que no necesariamente tiene que ser más corto, puede ser más corto, puede tener mejor camino, puede tener menos tránsito, puede tener mejor clima, puede tener menos obstáculos, puede haber menos policía. Esos son los atajos que forjan a un gran escritor. Yo le pondría forjan un escritor, pero el escritor también puede escribir sin conocer esos atajos, como que el que puede ir a Mar del Plata lo puede hacer sin necesidad de conocer los atajos también, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora entonces sobre el narrador omnisciente. Primero le quiero decir una cosa a los narradores, sobre los narradores. Vamos a tener primera, segunda y tercera persona. Vamos a hablar de la tercera persona. ¿Por qué hablamos de la tercera persona? Porque es la más intrínseca al ser humano. Viene, estimo yo, de la tradición oral, ¿no? En donde nosotros hablábamos de terceros, de lo que sucedió, cuando transmitíamos oralmente un conocimiento. Así comenzó, si no me equivoco, si alguno está en desacuerdo puede acotarlo claramente, dejarlo aquí abajo. Si había una guerra, por ejemplo, y se armaba un poema épico, entonces ese poema explicaba lo que había acaecido en la batalla, en una determinada batalla. Entonces, a todos los lugares donde se transmitía según el punto de vista del testigo, del sobreviviente o quien sea que estuvo en la batalla. Obviamente que volvían pocas personas. Obviamente que no se sabía cuál iba a volver para que pueda contar. Entonces alguien externo a la batalla escribía lo que acontecía, y ese poema se podía leer en cualquier parte, y entonces la comunicación era exacta, es decir, era directa. Emisor-receptor. Lo mismo ocurría con los cuentos y ocurre aún todavía con los temas que nosotros utilizamos en todo tipo de literatura, ya sea narrativa, ya sea poesía. Buscamos un tema y unos subtemas en todo caso que el lector pueda reconocer. Y esa pieza literaria, que es un libro o en este momento un archivo, lo que sea, sirve para que cada uno de nosotros como lectores leamos lo mismo y tengamos la posibilidad de interpretar nosotros mismos la cosa. Es decir, si no sería como jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Que aquí en Argentina es, yo le cuento algo a otra persona, esa persona, según la interpretación que tuvo de lo que yo le cuento, le va a contar lo que interpretó a una tercera persona. Y esa tercera persona va a tener una interpretación sobre la interpretación del hecho que yo interpreté. Cuando llegamos a la última persona, que es el que vuelve a contarle, o sea, a mí en este caso, al primero que narró el hecho va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso, de alguna manera, se narró
en tercera, es más intrínseco al ser humano la tercera, ¿sí? Y es más fácil. Es más fácil porque tiene más atributos, tiene el narrador, menos reglas tiene, más libertades tiene. Y las otras, como la primera o la segunda, hace como cercos alrededor de la narración, entre los cuales no podemos salir. Me estoy adelantando mucho, pero quien pueda comprender en este momento es bueno que lo tome. Digan lo que le digan, no existe un narrador puro, ¿sí? Ni en un cuento, ni en una novela, no existe un narrador puro, ¿sí? Ahora voy a tratar de recordar de García Márquez, 100 años de soledad, el capítulo 1, el primer parte del primer párrafo, si es que me lo recuerdo bien. Y en ese libro, por ejemplo, que yo recuerde, porque la verdad que lo leí hace muchos años y es un libro complicado, muy bueno, pero complicado, por el tema de los nombres iguales y todas las cosas, ¿no es cierto? Pero la esposa de uno de los Aureliano Buendía, dentro de la novela que está narrada con un narrador de tercera persona omnisciente, desarrolla un monólogo interno que no pertenece a la tercera persona. Entonces, lo que normalmente se dice, este libro está escrito en primera, segunda, tercera persona, estamos hablando de la generalidad del libro. Pero los escritores, cuanto mejores son, más conocen los narradores, hacen una mixtura, una mezcla entre un narrador y otro, que beneficia al lector porque lo saca de ese lineamiento que tenían los clásicos, que era aquí comienza, tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un final, una historia, y lo contaban linealmente, y ahora nosotros vamos y venimos por todos lados. Yo pienso que me imagino nosotros volver hacia atrás y agarrar a uno de estos grandes escritores y decirle: mirá, amigo, esto nosotros lo podemos contar empezando a la mitad de la historia, yendo para atrás, para adelante, usando tal y tal otro recurso. O nos echan o quedan maravillados y ellos mismos lo utilizan para quedar aún, iba a decir, más marcados en la historia, pero no pueden quedar más marcados en la historia de lo que están. Bueno, a ver, ejemplo omnisciente. 100 años de soledad, García Márquez. Mucho más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde XX en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Grandiosamente se nota aquí que hay una persona que está frente a un pelotón de fusilamiento y el narrador dice que está recordando. Así que el narrador lo está viendo, está recordando, y después va a decir lo que él sentía cuando le ocurría eso y cómo comenzó el famoso Macondo a existir, ¿sí? Hace una referencia a que ni siquiera las cosas tenían nombre, por la cual había que señalarlas con el dedo. O sea, es como la humanidad misma, ¿no es cierto? Bueno, pero yendo al narrador que es lo que nos interesa. Este narrador es Dios. Mira desde arriba y ve lo que está sucediendo, pero también sabe lo que sucedió. Y créanme que también sabe lo que sucederá. Si le cambiásemos un poquito dos palabras, también puede conocer lo que sucedería, ¿no? Bueno, a ver, el narrador omnisciente dice lo siguiente.
Primero es extradigético, o sea, está fuera del diégesis, fuera de la historia, ¿sí? No pertenece a la historia. Pero no pertenece a la historia, pero tiene propiedades que ninguno de los otros narradores puede echar mano, recursos a los cuales ninguno de los otros narradores puede echar mano. Por una parte sabe todo, conoce todo, ¿sí? Decide todo sobre la historia. Es el más creíble para el lector, porque si Dios está narrando algo, está diciendo que algo ocurre de alguna manera, ¿quién pudiese oponerse a lo que está diciendo Dios? No hay manera de hacerlo. Sabe sobre la acción, sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Sabe que al coronel Aureliano Buendía lo van a fusilar, puntos suspensivos, porque es una historia una novela comenzada en lo que llaman media res, que es la mitad de la historia, digamos, en alguna parte por ahí ya avanzada de la historia, va hacia atrás y después pasa por esa parte nuevamente y sigue hacia adelante. Sabe sobre los personajes. ¿Qué sabe? Sabe que en ese momento de su vida en que él piensa que va a morir, está recordando cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Lo sabe lo que está pasando dentro de su mente y, leído ante letras, dentro de su corazón, ¿sí? En lo que sería su último pensamiento. Bueno, conoce todo. Lo que no puede hacer es juzgar. No juzga, ¿sí? O sea que tiene la cualidad de la ubicuidad. Ubicuidad es la omnipresencia, estar en todas partes. Puede estar acá, allá, mirar lo que está ocurriendo acá y a su vez mirar lo que está ocurriendo en otro lado. Bueno, es omnisapiente porque todo lo sabe. Es omnímodo. Miren las palabras que me hacen decir. Omnímodo. Omnímodo quiere decir que abraza todo en la historia, contiene todo en la historia, ¿sí? Y es omnipotente, o sea que puede todo, pero no puede opinar. Qué raro, ¿no? Yo creo que en ese sentido la cualidad de Dios es la impotencia. Es omnipotente y es impotente porque no puede opinar, ¿no? Bueno, pero hay algunos escritores que sí han opinado, han usado eso y también han puesto de su criterio alguna cosa sobre los personajes, ¿sí? Bueno, ese es el narrador por excelencia, al que podemos echar mano sin equivocarnos, ¿sí? Sin irnos mucho hacia lo plural. Siempre estamos sobre el narrador porque hablamos todo lo que queremos con mayores libertades, ¿sí? Menos opinar. Bueno, después hay un narrador muy parecido que se llama Evet Ocon, ¿sí? Es un narrador que no llega a ser omnisciente, pero sí conoce todo. Se esconde detrás de un personaje y puede saber todas las cosas detrás de ese personaje, pero todas las cosas que ese personaje siente, piensa y ve. Inclusive lo que le va a pasar a ese personaje. ¿Sí? Es un punto medio entre omnisciente, entre una tercera y primera persona, ¿sí? Pero es la persona que puede mutar de lugar y meterse detrás de todos los personajes que quiera, pero siempre está escondido detrás de un personaje para poder contar la historia desde dentro de ese personaje, ¿sí? Tiene la limitación con respecto al omnisciente, que el omnisciente, ahí vino mi gato, el omnisciente conoce todo de todos los personajes y conoce todo del personaje en que se pone detrás. Bueno, por hoy suficiente.
Yo les prometo que cuando avancemos y tengamos las bases puestas vamos a discutir de temas bien profundos para los escritores y para los lectores, porque la misión mía, de quienes colaboran conmigo, de quienes colaborarán conmigo y de este canal y del canal que tenemos en YouTube, es que las personas aprendan a ser mejores escritores y que los lectores aprendan a comprender mejor, a tener una mayor comprensión de lo que leen. Quiero aprovechar para dejarle un saludo a un suscriptor de YouTube, Ezequiel, que me pidió que se lo mande, y también a Verónica, que nos sigue en YouTube y nos sigue también aquí en Instagram. Les agradezco mucho y ya nos encontraremos seguramente la semana próxima. Algunos avances vamos a tener, como tuvimos esta semana, de lo que vamos a ir viendo. Suscríbanse.